José Luis Arévalo. En ABC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Son las 12 del día con 5 minutos tiempo del centro de la República Mexicana de este martes 10 de diciembre del año 2013. Y como le decimos todos los días, nos da muchísimo gusto poderles saludar a través de los micrófonos del 760 de AM. Esto es JLA Noticias, transmitiendo en vivo en directo desde los estudios de ABC Radio, ubicados aquí en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, muy cerca de la Alameda Central, en los históricos estudios Tepeyac, aquí en la Plaza de la Información. Y como siempre agradezco a mis compañeros profesionales de la información, que son los que verdaderamente hacen posible la realización de este espacio informativo. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, nuestro Facebook JLA Noticias, nuestro Twitter JLA Noticias o también @JArevalop. Nuestros teléfonos en cabina 5518-7760, nada sin costo, 01800-581-8248. Nuestra página de internet, que por cierto, oiga, una disculpa, ayer ha tenido un poquito de problemas, se saturó, créame usted que está un poquito fuera de nuestro control, se saturó la página de internet en lo que se refiere por la información que hemos subido, las imágenes para ustedes, los mensajes. Bueno, pues le quedó, como dicen los expertos, o lo vamos a decir de manera coloquial, le quedó chico el disco duro, ¿no? Y la llenamos. Al llenarse, bueno, pues se cayó el sistema y estamos justamente desde ayer en la noche, mis compañeros Jaime Díaz y Dianita están trabajando arduamente para ampliar esta memoria y para que usted tenga, pues justamente eso, gracias a usted. Ahora sí que mire, gracias a usted se cayó el portal, demasiada información, qué bueno que es así. El nuevo portal, el nuevo servidor tiene mayor capacidad y bueno, pues estamos trabajando para que usted cada vez esté mejor informado, y de ahí que el portal usted haya tenido problemas para tener la información, pero se debe justamente a que estamos ampliando su capacidad y bueno, pues ya esperemos que el día de hoy lo tenga listo. Gracias a mis compañeros. Bueno, pues el tema sin lugar a dudas sigue ahí en la mesa del debate, que es este tema del incremento en el precio del viaje en el metro. Escuchaba yo hoy a Roy Campos hablando, él es el director de Consulta Mitofsky, y las encuestadoras no son voceras de lo que pasó en el metro. Ellas fueron contratadas para levantar un sondeo y dar al final un resultado. Y bueno, pues el resultado fue que más del 50% de las personas que fueron encuestadas opinaron que estaban a favor del valor del precio del metro. Hay muchas dudas, nosotros vamos a intentar aclarárselas tanto en este espacio informativo, si tenemos la posibilidad, como en lo de los siguientes días. Recuerde usted que este viernes 13 se pone en marcha el nuevo precio en el viaje del metro. Ahora sí, vámonos con lo más importante generado en las últimas horas. En Información Nacional. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que en México se honrará la memoria de Nelson Mandela, trabajando por un país más igualitario, de mayor inclusión social, de menos contrastes sociales y con armonía para alcanzar un mayor desarrollo y un mayor progreso. La reforma constitucional en materia energética, que abre toda la cadena petrolera y la industria eléctrica al sector privado, pasó la primera fase de su aprobación al ser votada a favor, en lo general, con 24 votos del PRI-PAN y el Partido Verde Ecologista de México, contra 9 votos en contra de la izquierda. La bancada del PAN en el Senado logró que el PRI y el gobierno federal aceptaran, como parte de la reforma energética, dejar fuera del Consejo de Administración de Pemex al sindicato petrolero que dirige el senador priista Carlos Romero de Champs. Asegura el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, que todavía no están agotados todos los caminos para frenar la reforma energética y aunque esta se apruebe, hay alternativas para evitar que se aplique. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchina, afirmó que el PRI no está de acuerdo en que el sindicato petrolero salga del Consejo de Administración de Pemex, como lo propone el PAN.
Asegura Cuauhtémoc Cárdenas que la aprobación de la reforma energética es un grave retroceso que provocará un desastre en el país y lo devuelve a tiempos del porfiriato y a la situación anterior a la expropiación petrolera de 1938. El 57.7% de los usuarios consultados sobre la propuesta de aumentar 2 pesos la tarifa del metro para pasar de 3 a 5 pesos, bueno, pues dijeron que sí, y por ser mayoría el director general del Sindicato de Trabajadores, del servicio, el director general del Sindicato de Transporte Colectivo del Metro, el ingeniero Joel Ortega, determinó que no será hasta enero del 2014 cuando se aplique el ajuste, sino a partir de este viernes 13 de diciembre, como se lo adelantaba yo. Madres de familia, estudiantes de escasos recursos y personas desempleadas podrán ingresar al metro con una tarifa especial de 3 pesos mediante una tarjeta de capital social y un torniquete de uso exclusivo. Policías federales, en coordinación con la Procuraduría General de la República, detuvieron en Jalisco a 3 personas presuntamente relacionadas en delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y tráfico de acopio de armas, y uno de ellos en más de 200 homicidios en Guerrero. Finas personas. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán envió hacia Apatzingán a un grupo especial de la Policía Ministerial de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones para investigar la desaparición de la regidora perredista de Bonavista, Tomatlán, María Mariscal Magaña. Una tercera fosa clandestina fue localizada en Morelos, en el poblado de Huajintlán, esto en el municipio de Amacuzac, donde la Procuraduría General de la República encontró 5 osamentas. Esto sí lo confirmaron fuentes federales, lo cual se suma a las fosas localizadas en Tezoyuca y Xochintepec, donde en las últimas semanas fueron rescatadas 18 osamentas. En la economía. Al 6 de diciembre de este año, el saldo de las reservas internacionales fue de 175.730 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 416 millones de dólares, luego de 2 niveles máximos históricos consecutivos. En información internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó a Nelson Mandela como uno de los grandes ejemplos de la historia. Esto sucedió en el servicio religioso oficial por el expresidente sudafricano que se celebra en el estado de Soweto, en Johannesburgo, donde líderes y personalidades mundiales acompañan al pueblo sudafricano en ese servicio religioso oficial en memoria de Nelson Mandela, el cual se realizó bajo una intensa lluvia, como le digo, en el estadio de fútbol de Johannesburgo. Ahí el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue abucheado por los miles de asistentes a esta ceremonia religiosa. Ahí estuvo Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y Raúl Castro, quienes se estrecharon de manera fuerte la mano, el estadounidense y el cubano, y bueno, con ellos estuvieron otros líderes del mundo. En otros temas, le comento que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas recibió hoy el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en busca del desarme durante los últimos 17 años, que ha devuelto a poner en primer plano últimamente por su labor en Siria. Y justamente los conflictos armados en Siria, México y Afganistán generaron el mayor número de muertos el año pasado, con un total de 95,000 personas en todo el mundo. Así lo sostuvo el día de hoy un organismo de investigaciones con sede en Suiza. En el Valle de México. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Raúl Lozano. No, vamos con mi compañero Rogelio López, ¿no? Vamos con mi compañero Rogelio López. Roger, discúlpame, por favor, ¿cómo estás? Muy buen día. No te preocupes, mi queridísimo Pepe, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que quisiera hacerte una pregunta, si tú me lo permites. ¿Qué pasaría si tú llegaras y empezaras a golpear y trajeras martillos, una coladera de la calle y empezaras a destruir estas vallas metálicas que resguardan el Senado? ¿Qué nos pasaría, mi queridísimo Pepe? Pues multas. Seguro,
Exactamente, y bueno, pues ya estuviéramos nosotros en un ministerio público. Sí. Bueno, pues hasta hace unos momentos, integrantes de la CENTE, junto con integrantes de Morena, bueno, pues empezaron a agarrar las coladeras que, bueno, pues están sobre el Paseo de la Reforma, estas grandes coladeras de metal, de hierro colado, y bueno, pues empezaron a aventarlas a las vallas metálicas que resguardan este Senado, conocidas como rompeolas, y bueno, pues también empezaron a hacer con martillos, empezaron a arrancar estas pues rejas que tienen estas vallas metálicas, empezaron a golpearlas, a lanzarlas y empezaron a patearlas, y todo esto, bueno, pues no tuvo mayor consecuencia por parte de las autoridades, y bueno, pues continúan haciéndose estos destrozos por parte de estos integrantes de la CENTE, y bueno, pues hay que tener mucha precaución, ya que no hay circulación sobre lo que es la avenida Paseo de la Reforma, ya que, bueno, pues continúa esta marcha de las 75 horas por integrantes de Morena, que hasta hace unos momentos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, pues venía presidiendo esta misma marcha. Al momento te comento que salió otra marcha de lo que es el Monumento a la Revolución, rumbo a lo que es el Senado de la República. Estos empezaron a lanzar sus consignas en contra del alza de la tarifa del metro, y bueno, pues llegaron a la altura de lo que es el Senado de la República. Hay que tener mucha precaución, ya que, bueno, pues la zona centro la tenemos completamente colapsada, y bueno, pues estas personalidades, estos personajes que están destruyendo pues las inmediaciones del Senado, entre las coladeras y todo lo que se encuentran a su paso. Qué barbaridad, Rogelio, tienes toda la razón. Si fuéramos cualquiera de nosotros, ya estaríamos en un ministerio público, como tú indicas. Así es, Pepe, desgraciadamente, pues ser miembro de este tipo de movilizaciones o ser miembro de este tipo de organizaciones, bueno, pues da derecho a muchas cosas. Desgraciadamente eso es lo que está pasando, y bueno, pues esperemos que esta situación no suba de nivel nuevamente y que llegue a vandalismo. Así es, bueno, se puede esperar cualquier cosa, señor. Muchas gracias. Estamos muy pendientes, Pepe. Roger, un abrazo. En la metrópoli. La agenda del jefe de gobierno del Distrito Federal, del doctor Miguel Ángel Mancera, en la voz de mi compañero Manuel Zamacón, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Manuel, buen día. ¿Qué tal, José Luis? Buen día, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo el auditorio de JLA Noticias. Les platico, a las 9:30 horas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, anunció el operativo por el Día del Agua Guadalupana. Esto tuvo cita en el Salón Oval del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Más tarde, a las 11 horas, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, asistirá a la 9ª sesión ordinaria para el desarrollo metropolitano del Valle de México, esto con cita en el estado de Hidalgo. José Luis, auditorio, la agenda del jefe de gobierno capitalino en este martes 10 de diciembre, los detalles un poco más adelante. Perfecto, mi querido Manuel, muchísimas gracias. Hasta el ratito. Hasta el ratito. En los deportes. Y hoy, como todos los días, el señor Salvador Aguilera, director del diario El Esto, el mejor diario de noticias deportivas del país, aquí en JL Noticias, con lo último, los preparativos, por supuesto, de lo que va a ser la gran final del fútbol mexicano entre León y el América. Y en la entrevista, platicaremos con el analista internacional, el maestro Mauricio Mezhulam, para hablar de los funerales que se llevan a cabo en Sudáfrica por la muerte de Nelson Mandela. Además, Roy Campos de Consulta Mitofsky, para saber los pormenores de las encuestas a los usuarios del metro y saber si estaban de acuerdo en que se subiera el precio de los boletos del viaje en este sistema de transporte colectivo. Del día con 19 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Vamos al primer corte. Le recuerdo el teléfono en cabina 5518-7760. Volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. La entrevista. 12 del día con 23 minutos, tiempo del centro. Le agradezco mucho al maestro Mauricio Mezhulam,
internacionalista, que esté con usted y con nosotros aquí en JLA Noticias. ¿Cómo está, maestro? Muy buen día. Hola, muy buen día, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Oiga, una buena oportunidad, el funeral de Nelson Mandela para la reunión de tantos líderes, ¿no? Y me llamó mucho la atención el apretón de manos entre Obama y Raúl Castro, ¿no? Qué impresión. Impresión, además llama mucho la atención que, por ejemplo, viajaran en el mismo avión, Obama y George W. Bush, y estaba por ahí Hillary Clinton. Entonces, aquí lo que todo parece indicar, pues, es la confluencia de grandes líderes en torno a una figura que es emblemática y, por supuesto, una oportunidad posiblemente inigualable, muy probablemente irrepetible en sus vidas, de estar en el funeral de una persona tan importante como fue Nelson Mandela. Es decir, el solo hecho de las presencias que estamos viendo ahí nos muestra la cantidad de apoyo que una figura puede suscitar entre personas de distintas posturas políticas, y esta es la parte interesante, porque ese era justamente el atractivo de esta gran personalidad. Tenía capacidad de sentar en la mesa a las posiciones más diferentes y más enfrentadas y tratar de verdad de hacer un esfuerzo de mediación, de conciliación. Es un poco lo que poco a poco habrá que ir entendiendo de su labor en Sudáfrica, no porque no lo hayamos hecho. O sea, hemos estudiado muchísimo este trabajo, pero siempre cuando el líder ya no está, pues siempre es ocasión, ¿no? Se genera un nuevo pretexto para volver a, si no estudiar, por lo menos a reestudiar cuáles son esas acciones que le funcionaron y cuáles son las que no también, ¿no? Por supuesto. ¿La muerte de Mandela en Sudáfrica podría ocasionar algún cambio social en el país, una regresión, o realmente ya era algo que ya se tenía de alguna manera asumido y la población sudafricana lo va de tal forma a aplicar a su vida diaria? Mira, racionalmente esto estaba completamente asumido, porque además hay que entender que Mandela, pues, es un hombre que tenía 95 años y que tiene ya un par de años bastante enfermo. Entonces, digo, era cuestión simplemente de ver su estado de salud. Los últimos 6 meses, el estado en el que vivió, obviamente, haría entender a cualquier persona que esto era, sin lugar a dudas, inminente. Ahora, fuera de esta parte racional, y por lo tanto los actores políticos hacen sus cálculos ya previendo, ya asumiendo, ya descontando este hecho, ¿no? Desde la parte simbólica es desde donde puede golpear, porque uno como analista pues diría, realmente Obama ya no está operando políticamente desde hace mucho tiempo, está completamente inactivo, pues ¿qué tanto puede afectar? Digo, lo mal o lo bien que esté Sudáfrica en este momento no va a cambiar mucho con la ausencia de un líder que ya no estaba activo, ¿no? Sin embargo, en conversaciones con gente de Sudáfrica, no ahora, sino ya desde hace un par de meses o 3 meses, cuando estuvo muy enfermo y yo estuve llamando, etcétera, me decían, no, pero Mauricio, es que no has entendido, me decían. Es que de verdad lo que representa una personalidad que verdaderamente podía unificar posiciones, podía unificar posturas, y entonces la sola ausencia nos da miedo, nos decían. Nos da miedo que esto pueda desatar algo. Yo les voy a decir, honestamente, pienso que Sudáfrica está preparado. Hay que entender que la labor, y de veras a veces con este despliegue mediático que es natural y que se entiende y que además es bien merecido, totalmente merecido, pero con este despliegue mediático a veces pudiera pasarnos que no pongamos el énfasis suficiente en la labor de la sociedad sudafricana. O sea, es el gran líder, sin duda, pero también es la gran sociedad sudafricana que supo entender, que supo procesar este perdón, que supo sentarse en las comisiones de la verdad y reconciliación y que supo dar el siguiente paso y crear instituciones que finalmente, con todos sus males, pues ahí están funcionando. Efectivamente, Sudáfrica es un país con muchos problemas, tiene problemas de desigualdad, tiene muy importantes, tiene problemas de inseguridad muy importantes, tiene grandes retos todavía que superar, sin lugar a dudas, pero también se han ido construyendo a lo largo de estos años instituciones
que de alguna forma pudiéramos decir son sólidas. Tenemos un partido dominante, que es el partido de Mandela, sin lugar a dudas, pero también hemos visto cómo ese partido ha venido perdiendo popularidad, se ha dispersado, hay otros partidos políticos, o sea, hay una especie de juego democrático que, si bien está en construcción, podríamos confiar en que siga adelante de ese modo. Ojalá que así sea. Ese será el mejor legado de Mandela, sin lugar a dudas. Maestro, brevemente, por favor, se me va el tiempo para el corte. La presencia del presidente Peña Nieto en Sudáfrica es diplomáticamente correcta, pero ¿podría haber algo más detrás de todo esto? Porque luego este tipo de reuniones políticas también pues traen algunos beneficios algo por el país, ¿no? En presencia, en inversión, en acercamientos, no lo sé. Yo creo que era indispensable que nuestro presidente estuviese ahí. Me parece que se trata de verdaderamente un líder histórico. Y pues por todo lo que representa, yo te diría que más que un interés de alguna otra índole, yo entiendo la presencia de nuestro presidente, así como la de muchos otros presidentes, líderes y lideresas de distintos países. Me parece que son fundamentales, tratándose de la figura que es, ¿no? Muy bien, pues oiga, le agradezco infinito que nos haya tomado la llamada. Yo, al contrario, encantado de colaborar con ustedes, Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Él es el maestro Mauricio Meshulam, internacionalista, hablando de este tema tan importante como ha sido el funeral de Nelson Mandela, uno de los pocos ya líderes importantes que nos quedan, créanmelo. 12:30, vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 34 minutos. Voy con mi compañero Manuel Zamacona. Nos tiene más acerca de este precio, el nuevo precio en el costo del viaje en el metro. Manuel. Así es, José Luis. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, mencionó que ha instruido al director general del Metro, Joel Ortega, para atender las manifestaciones que ya se anuncian para el próximo viernes con motivo del aumento a la tarifa del boleto de este sistema de transporte. Asimismo, subrayó que toda la gente puede ser escuchada en los marcos y metodología de la capital. Sin embargo, dijo que se verificará para que no se lesione a ninguna persona, pero tampoco se permitirá alterar la normalidad y tranquilidad de las instalaciones del metro, por lo que se actuará con toda responsabilidad, con derechos humanos y aplicación de la ley. Vamos a escucharlo. Ya he instruido al director general del metro para que atienda con todo cuidado. Reitero, pues hay un derecho a la manifestación, solo vamos a verificar que no se altere, no se lesione a ninguna persona en el metro y tampoco se altere lo que es, obviamente, la normalidad y la tranquilidad de las propias instalaciones. ¿Habrá sanciones para quien brinque en el torniquete? Pues más que sancionar a quien brinque, las alteraciones, obviamente, al orden público, pues están previstas en la ley. Que se actúe con toda responsabilidad, respeto a los derechos humanos y aplicación de la ley. Eso fue lo que se pidió. Mancera Espinosa señaló que la tarea del gobierno es el cumplimiento de muchas cosas comentadas, como el inicio del proceso para la reparación de las 105 unidades y el proceso de la compra de nuevos trenes, así como el retiro de los torniquetes, por lo que aclaró que no es una entrada milagrosa de dinero, sino un proceso que lleva tiempo. En lo que refiere a la vigilancia de vagoneros, informó que hasta el momento se lleva alrededor de 117 personas sancionadas por estar envueltas en actos corruptivos con estos mismos, y serán 6 destituciones de funcionarios por participar en este tipo de conductas. Finalmente, Mancera aseguró que quien no cumpla con su función simple y sencillamente se va con destitución y sanción administrativa, así como averiguación previa, por lo que ya se analiza en todo momento en los centros de monitoreo del metro. José Luis, auditorio, es el reporte de la metrópoli. Muchas gracias, Manuel. Seguimos pendientes. 12:36. La entrevista. Le agradezco mucho a nuestro querido amigo el señor Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky, que esté con usted y con nosotros aquí en JLA Noticias. Roy, como siempre, es un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, José Luis, gusto en saludarte. Te escuchaba yo en la mañana hoy en un programa de radio decir, yo no soy vocero del metro, ¿no?
Así es. Pues, Ustedes fueron contratados y dan un resultado definitivo de... Cuéntanos un poquito la metodología, Roy, por favor, para que la gente que nos esté escuchando sepa que esto fue un trabajo limpio, transparente y, pues, como se hacen encuestas serias como ustedes. A ver, mira, primero, la gente que no quiere creer no va a creer, pero ahí te va. Efectivamente no soy vocero del metro, ¿no? Si quieren saber si el dinero se gasta bien y cómo van a mejorarlo, pues pregunten a los del metro. Yo hago encuestas. Y todo el asunto era partamos que a nadie le gusta pagar más. Y entonces el gobierno hubiera sido tonto si contrata una encuesta para preguntar si la gente quiere pagar más. No, esa era la pregunta. También el gobierno pudo haber subido el metro y pues se aguanta los corajes que haga la gente, pero no, lo que el gobierno ahora decidió, el gobierno cuando me refiero al metro, es vamos a preguntarle a la gente que si yo gobierno me comprometo a no subir el metro ya en el sexenio y a mejorar la calidad, entonces bajo esas premisas aceptarían que subiera el metro. Era una inquietud muy clara la que tenía el metro. No quería saber si la gente quería pagar más, nadie quiere pagar más. Quería saber si le aceptarían que subiera el metro si él se comprometía a algo. Y entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Primero contrataron a 3 empresas, no sé cómo las escogieron, son colegas míos, conocidos, que es Covarrubias y Asociados y Parametría, y nos juntaron, nos plantearon las inquietudes, y la primera reunión es ponernos de acuerdo cómo hacerle. Y entonces los 3 coincidimos, al principio decíamos que tamaño de muestra 1,000, fuimos subiendo 1,500, total llegamos a que 2,400, cada empresa era un buen tamaño de muestra. Esos 2,400, que aplicáramos el mismo cuestionario. Entonces todos aplicamos el mismo, las discusiones de cuál debería ser la pregunta, cómo abordar al encuestado, que no fuera larga, porque el encuestado llevaba prisa, pues el encuestado está de transporte a su casa o al trabajo, entonces no podíamos tenerlo media hora platicando. Y tercero, cómo distribuir las encuestas. Y entonces lo que hicimos es pues muy fácil. Si cada quien tenía que levantar 2,400, dividimos entre las 72 estaciones del metro, entre los 3 días del trabajo y entre 12 horas, 14 horas de trabajo que fuéramos a trabajar, de manera que a final de cuentas terminamos levantando en cada estación del metro 36, 37, 38 entrevistas a lo largo de los 3 días. Pero entonces estuvo levantado en todas las estaciones del metro. Y a final de cuentas, pues la pregunta que era la vinculatoria era esa. Si el gobierno, si el metro se compromete a no subir el precio en todo el sexenio, ya no va a volver a haber otro aumento. Y además se compromete a que el dinero que se capte, todo se va a meter en calidad del servicio, ¿aceptarías? Y no creas que fue una apabullante, ¿sí? Pues un 56% solamente dijo que sí y el resto dijo que no. Sí, además, lo que mucha gente puede decir es, a mí no me preguntaron, pero también como saben los encuestadores, pues se toma un número determinado que daría un panorama general, ¿no? Mira, una encuesta no es una consulta, una encuesta no es todo el que quiera opinar venga y a ver cuántos son. Una encuesta es una probada de la población, es probar a la población en un pedacito para conocer el total. Y cuando doy clases de esto, los ejemplos para que entiendan, siempre les pongo un plato de sopa. Pues con una cucharada yo ya sé si la sopa está salada, ya sé si la sopa está fría, caliente, con una cucharada. Y si me sirven un plato más grande, igual con una cucharada sé. Y el plato más chico, igual con una cucharada sé. No importa si son muchos o pocos usuarios. Una buena cucharada, una buena muestra, me puede decir cómo está la población. Y es lo que hace una encuesta, no es una consulta, no es una urna donde la gente va y se manifiesta. Pero bueno, los que estudiaron estadística saben de este asunto, no es tampoco ningún secreto. Pues no ha quedado otra más que aceptar el resultado, ¿no? Y las personas que no estén... En un país tan grande no sea tan complicado, darle gusto a todo el mundo es complicado, pero por eso se hacen estos trabajos democráticos, por así decirlo, y con empresas neutrales que, como tú has indicado repetidamente hoy, no eres vocero del metro, están haciendo un simple sondeo y ahí está el resultado. Que fue una de las condiciones que le pusimos al metro cuando nos contrató, Le decimos, lo que salga va.
y entonces nosotros le entregamos los resultados, los 3 por separado, porque es otra decisión que no juntáramos resultados, los 3 por separado, y afortunadamente los 3 coincidimos, 53, 56, 58 fueron los resultados de los 3, y pues ahí lo abrimos en presencia de los 3 y se le entregaron a la asamblea. Pero sí, se hizo como se tenía que hacer. Ahora, hay que aceptar, nadie le gusta pagar más. Suben el predial y se enojan, suben la frontera y se enojan. Pues no es muy popular subirle, pero pues eso salió. Muy bien, Roy, pues como siempre es un gusto escucharte y te agradezco también como siempre que siempre nos tomes la llamada. Perdón por tantas palabras de siempre. No. Al contrario, José Luis, un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Roy. Hasta luego. Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky. Ahí tiene usted la metodología y la manera en la que se trabajó para obtener este resultado. Y de ahí el metro tomará la decisión. Algo importante que dijo Roy, nadie quiere pagar más. O sea, es un hecho que la pregunta no era ¿quieres pagar más o no? Porque nadie, o sea, y no hablamos solamente del metro. Ninguno de nosotros quiere pagar ni más impuestos, ni quiere pagar más luz, ni quiere pagar más gasolina, No, el tema es que nos demos cuenta de las necesidades que tiene el metro y de la urgencia que tiene por obtener recursos de otras partes, de tal forma que con estos recursos usted pueda tener un mejor servicio, todos tengamos un mejor servicio. Y si uno de estos recursos tiene que venir de un incremento en el precio del viaje, pues ni hablar, hay que hacer ahí el sacrificio. Le aseguro que las autoridades y todos entendemos lo difícil que le resulta a muchas personas la compra de sus boletos, pero también es necesario que el metro mejore su servicio. 12:43, vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 46 minutos. En otro orden de ideas, ¿qué está pasando con el tema de la reforma energética y los pronunciamientos del señor Cuauhtémoc Cárdenas? Mi compañera Andrea Peniche tiene los detalles. Andrea. Gracias, José Luis. Muy buen día. Bueno, en este momento me encuentro en la glorieta de La Palma frente al Ángel de la Independencia, en donde pues se encuentran algunos simpatizantes del PRD en el segundo día de la caminata de 75 horas como forma de protesta para impedir que se apruebe la reforma energética. Te comento que bueno, esto inició a las 10:30 de la mañana aproximadamente con la intervención del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acompañado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también diputados federales y estatales del PRD. Te comento que bueno, durante la intervención en el Ángel de la Independencia, Jesús Zambrano recordó que la cantidad de 75 horas de esta caminata representa el número de años que han pasado desde que el expresidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y que señala ahora los priistas y panistas pretenden desnacionalizar. Igualmente, pues Jesús Zambrano reconoció el trabajo que han hecho los senadores del PRD, comentando que no están solos y que hoy seguirán en el Senado luchando con argumentos para que no se apruebe esta reforma. También, bueno, pues informó que ya hace algunas horas terminó la reunión en la Cámara de Diputados en San Lázaro para avanzar en el cumplimiento de la consulta popular, por lo que pues señaló esperan que los diputados cumplan con su palabra y que el día de hoy el primer punto de la discusión en la Cámara de Diputados sea respecto a este tema de la consulta popular. Y bueno, finalmente comentar, Jesús Luis, que estos simpatizantes del PRD pues están realizando esta marcha caminata alrededor del Ángel de la Independencia, y después caminan del Ángel a la glorieta de La Palma y después regresan nuevamente al Ángel, por lo que bueno, se han mostrado hasta el momento de forma pacífica y no se ve afectado la circulación aquí en Avenida Paseo de la Reforma. Por el momento pues es toda la información que tengo, nos mantendremos aquí al pendiente. Perfecto, muchas gracias, Andrea. A ti, José Luis, buen día. Se acerca el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, como usted sabe. Bueno, ya desde este fin de semana, poco a poco han ido llegando pequeños grupos de peregrinos que irán a la Basílica. Lo más complicado, sin lugar a dudas, será el día de mañana. El jefe de gobierno del DF ya se pronunció a este respecto. Manuel Zamacona tiene la información. Manuel. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera dio la bienvenida a todos los peregrinos que ya se encuentran en la ciudad y aseguró que la capital ya se encuentra en condiciones para recibirlos. El gobierno del Distrito Federal informó que a partir de esta mañana se ha implementado ley seca en la demarcación Gustavo Amadero, esto como parte del operativo Bienvenido Peregrino, que ya se ha puesto en marcha con motivo de los próximos festejos guadalupanos, en el cual también destaca la inhibición de comerciantes ambulantes. En lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública local, su titular Jesús Rodríguez
Rodríguez Almeida destacó que se contará con la presencia de más de 18,000 elementos policíacos. Vamos a escuchar al jefe de gobierno. La gente puede venir con toda confianza. La Ciudad de México está preparada para recibir a los peregrinos con todas y cada una de sus áreas. De manera enunciativa hemos señalado lo que aquí estaremos operando, pero les puedo decir que son otras áreas de gobierno también las que estarán permanentemente trabajando, como puede ser el DIF, como puede ser la propia CEDEREC, por aquel tema que pudiéramos tener de migrantes. Así es que toda la gente puede venir con toda confianza a la Ciudad de México. La delegación Gustavo Madero, de manera específica, y el gobierno de la ciudad invitan a los peregrinos a que nos visiten y a que puedan realizar esta manifestación de fe de manera segura. Cabe señalar que se desplegarán más patrullas y vigilancia principalmente en la zona de la Basílica y otras zonas aledañas, ya que se esperan alrededor de 6 millones de peregrinos. Finalmente, Mancera Espinosa destacó que se realizará una operatividad permanente con protección civil y además que se verá para que durante todo el trayecto los peregrinos se encuentren hidratados. José Luis Auditorio, el reporte de la Metrópoli. Muy bien, pues te lo agradezco muchísimo, Manuel. Muy buen día. Muy buen día. Oiga, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio allá en Naciones Unidas, un gran evento, justamente el día de hoy, que se celebra además un día de la no a la violencia, el respeto a los derechos humanos. Es un día internacional, y bueno, pues el día de hoy el presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo allá en la ONU, recibió este premio con el que se reconoce la labor que está haciendo por México esta Suprema Corte de Justicia. Es un hecho, créame usted, y no me va a dejar mentir, que nos falta muchísimo, ¿no? Faltan muchísimas cosas por hacer en materia de derechos humanos, de libertades, etcétera, ¿no? De no violencia a la mujer o también al hombre, porque luego nada más uno piensa que la mujer es violentada y pues no. Todo ese tipo de aspectos. Bueno, pues se está haciendo mucho. Sí nos faltan cosas, es una democracia joven la nuestra. Pero mire, y no es por hacer comparaciones, ni es por querernos curar, ¿no?, de espantos, pero ¿cuántas violaciones a los derechos humanos se cometen en Estados Unidos, ¿no?, en países desarrollados, donde las policías abusan de los migrantes o de cualquiera? Ya ve usted que ahí no hay freno, y la autoridad pues se ejerce con violencia o sin violencia, pero con apego estricto a la ley, y les da lo mismo. Y aquí somos un poquitito más escrupulosos, y buscamos que no se violenten los derechos humanos, y muchas veces hasta criticamos que se les respeten más en ocasiones a los delincuentes, ¿no? Que uno dice, oye, pero si este cuate hizo tal cosa, y resulta que lo están defendiendo más que al agredido, ¿no? Bueno, pues ahí está el punto del debate. El caso está que el día de hoy, no quería dejar de comentárselo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un premio de manos de las Naciones Unidas. Es un premio por la lucha a favor de los derechos humanos. 12 del día con 52 minutos. Deportes. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. Mi querido amigo Salvador Aguilera, director del diario El Esto, el mejor diario de deportes del país. Como siempre aquí en JL Noticias, te agradezco mucho que nos tome la llamada. Buen día. No, ¿qué tal? Un gusto saludarte, José Luis. Realmente mucha intensidad respecto a la gran final del fútbol mexicano. Los finalistas, obviamente, de la Liga MX han generado una enorme expectación, y al comenzar la venta de boletos hay gran demanda. Se garantiza el lleno en ambos partidos. Incluso el León, la gente montó tiendas de campaña en las taquillas del estadio para conseguir entradas. Gran expectación, sin duda alguna. También se espera el lleno en el partido de vuelta el próximo domingo en el Estadio Azteca, donde el América será local. Los dos técnicos ansiosos por ser campeones: Miguel Herrera, que va por el bicampeonato; Gustavo Matosas, que ha hecho una gran temporada y que busca su primer título de liga en el fútbol mexicano, y que tiene jugadores que también están con el deseo enorme de volver a conquistar una liga. Uno de esos casos es Rafael Márquez, que sin duda, después de su gran paso por el fútbol de Europa,
Europa, pues si algo le falta es precisamente conseguir un título en el fútbol mexicano. Bueno, además de la final del balompié nacional, gran actividad el día de hoy en la Champions dentro del grupo A, los partidos Manchester United frente al Shakhtar Donetsk, también la Real Sociedad, actividad para el mexicano Carlos Vela, esperemos que tenga una buena actuación, aunque su equipo se está despidiendo de la Champions, van frente al Bayer Leverkusen. En el grupo B, el Copenhague, rival del Real Madrid con CR7, el Galatasaray frente al Juventus. En el grupo C, el día de hoy también, Benfica frente al Paris Saint-Germain, además que en el grupo D, el Bayern Múnich estará enfrentando un muy buen partido al Manchester City. En el grupo G, el Atlético de Madrid frente al Porto, atención aquí porque fueron convocados los mexicanos Héctor Herrera y también Diego Reyes, esperemos que tengan una buena participación. En el grupo H, Barcelona frente al Celtic, en fin, una larga jornada el día de hoy en la Champions. Y bueno, además de los equipos de la Liga MX que están todavía en actividad, el caso de el América y el León, los demás, los que ya quedaron fuera, están preparándose para el próximo torneo, y el conjunto de los Pumas de la Universidad ha contratado al jugador argentino Diego Lagos, buscando los Pumas, por supuesto, José Luis, reforzarse bien y hacer un buen torneo, porque le quedaron a deber a su público desde la temporada pasada. Realmente los Pumas vienen arrastrando una mala racha, esperemos que los refuerzos en esta ocasión sean los acertados, José Luis. Oye, chava, ¿qué pasa con los Pumas, con su cantera, no? Que siempre le apostaban tanto a la cantera y salieron tan buenos jugadores, y ahorita tienen que... Yo no conozco a este joven argentino, seguramente va a ser muy bueno, pero tienen que echar mano de extranjeros, porque nomás no levantan en casa. Sin duda alguna hay que recordar que el próximo torneo también los equipos que tienen problemas con el porcentaje deben reforzarse al máximo, porque habrá descenso el próximo torneo, así que esos equipos, principalmente los que tienen ese problema en el porcentaje, deberán buscar los refuerzos adecuados, y los Pumas, que desde luego hicieron un mal torneo, deben buscar exactamente los refuerzos que necesitan para volver a ser protagonistas en la Liga MX. En fin, creo que Pumas no es el único que está en problemas. Sabemos también que las Chivas Rayadas de Guadalajara poco a poco han sumado algunos refuerzos, el caso, por ejemplo, de Israel Castro. Sin embargo, se espera todavía que Chivas pueda hacer contrataciones importantes. Hay equipos que ya están trabajando de cara al próximo torneo, hay otros que todavía, como el caso del América y el León, están buscando coronarse, pero el resto de los planteles me parece que sí tienen una cuenta pendiente con sus aficionados, y por ahí deben meterle pues toda la voluntad posible a las contrataciones, a la pretemporada, para llegar de la mejor manera a la próxima competencia. Pues Chava, como siempre, muchísimas gracias, ahí está el dato. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta semana previos a la final, que los precios de los boletos se van a incrementar, si están más caros. Totalmente, sí. Pero pues es normal, ¿no? Pues es la final. Es la final y sí, desde luego que hay mayor demanda, y a pesar del aumento en el costo de los boletos, pues los aficionados lo que quieren ver es un gran espectáculo, y creo que el América y el León lo van a ofrecer sin duda alguna. Yo creo que sí va a ser un gran partido. Señor Aguilera, es un honor que estés con nosotros. Un gusto saludarlos. Gracias, Chavita, un fuerte abrazo, hasta mañana. El señor Salvador Aguilera, director del diario El Esto y quien lleva la sección deportiva aquí en JL Noticias. Oiga, rápidamente antes de irnos, para que usted lo tome en cuenta, si no lo ha escuchado, déjeme platicarle que a partir del día de ayer, desde el día de ayer y hasta el 9 de junio del 2014, esto es importante, se va a cobrar la mitad del peaje en el tramo de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Esto lo informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la CAPUFE. El organismo, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aclara que en la caseta de Tlalpan el cobro es normal. Tómelo usted en cuenta para que no haya confusión. Pasando Tlalpan le cobran lo normal. Después ya, mitad de precio. A mediados de septiembre pasado, las tormentas tropicales, como usted sabe, Ingrid y Manuel, afectaron las carreteras. Y bueno, pues se hicieron esas autopistas. Esa autopista se convirtió en libre. Pero bueno, ya se publicó en Twitter y en el diario, en la cuenta oficial de CAPUFE, que durante los próximos 6 meses se va a cobrar el 50% de Cuernavaca a Acapulco. Yo creo que es un buen momento, justo antes de que la gente se vaya a vacacionar a ese maravilloso puerto de Acapulco. No deje de disfrutarlo y aprovéchelo. Nos queda muy cerquita y no hay mejor lugar que ir a vacacionar que Acapulco. Bueno, nos vamos. Pásela bien.